conocemos, otros no. Como sabéis, yo soy dermatóloga, trabajo en Madrid y pretendo dar una charla, vamos a decir, práctica para el día a día en cuanto a cuidado de la piel. Es útil para personas con albinismo y creo que también para personas sin albinismo. Quizás sea, en este sentido, yo soy más repetitiva que Luis, porque un poco cuento lo mismo, pero es que al final creo que son las cosas que hay que saber. Si a partir de aquí os surge cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis que me podéis preguntar con confianza. Especialmente para los que no nos conocemos todavía, solo comentar por qué yo estoy aquí. Y el hecho es que mi relación con el albinismo comenzó en África. Yo conocí la situación africana antes que la europea, que el contexto en el que nos movemos. Y la verdad que no tiene nada que ver. Estuve muchos años trabajando en Tanzania, formando a dermatólogos y cirujanos locales en el tratamiento de cáncer de piel, a nivel teórico, a nivel práctico, operando con ellos para que adquieran las capacidades necesarias de afrontar esta enfermedad. Y ya después dejé un poco el terreno y formo parte de una ONG. Ahora mismo hago tareas básicamente administrativas en Beyond Sanker. Solo os invito a conocerla. En ella lo que hacemos es formar también a personal sanitario africano. Sobre todo trabajamos en Malawi, también en Ruanda, en Uganda, en República Democrática del Congo, para que tengan los conocimientos sobre el albinismo y cómo ayudar a estas personas. También se hacen talleres educativos, se distribuye fotoprotección, siempre acompañada de educación, porque nos hemos encontrado situaciones en que a personas con albinismo en aquel contexto se les proporcionan cremas y se las aplican por la noche como hidratante, ¿no? O sea, para que os hagáis un poco la idea hasta qué punto el conocimiento de la condición está totalmente ausente. Entonces, la labor educativa es muy grande y os invito a echar un ojo a la página web si queréis para conocer un poco cómo trabajamos. El hecho es que el contacto, tanto ahora a través de Beyond como todos los años que estuve yendo a África, con la realidad social, el contexto social desfavorecido que tienen estas personas con albinismo allí, a nivel dermatológico, me ayudó a conocer las consecuencias que puede tener el sol en la piel, que afortunadamente en nuestro contexto nunca van a ser tan extremas, porque las personas con albinismo en África tienen una esperanza de vida más corta, muchos no llegan a los 30, a los 40 años, ¿no? Entonces es como el extremo que nos hace ver el daño que nos puede hacer el sol a muchos, como yo que soy muy blanquita, más a las personas con albinismo con hipopigmentación cutánea, y entonces pues para tomar las medidas oportunas. ¿Qué tiene de especial una piel con albinismo? ¿En qué difiere de una piel que no tenga esta condición? Pues para ilustrar esto os he traído este esquemita. Aquí vemos, bueno, aquí vemos la estructura de la piel. Hay 3 capas. Tenía un lásercito, ¿no? Entonces, bueno, la piel tiene 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis, que es la grasa que está debajo. Entonces, en la parte basal de la epidermis están estas celulillas que se llaman melanocitos, que son las que producen el pigmento de la piel. Esto es lo que nos hace ser más morenos, ser más blanquitos, broncearnos en verano. Todas las personas de todas las razas tienen el mismo número de melanocitos. La diferencia está en la cantidad de pigmento que producen. Entonces, las personas con albinismo tienen estas células, están ahí, la piel es perfectamente normal, pero no se produce ese pigmento de forma adecuada. En algunos casos se produce menos, en otros no se produce nada de nada. Por tanto, hay un grupo de las personas con albinismo que tienen una hipopigmentación, que es lo que puede afectar desde una perspectiva dermatológica. Esta ausencia y esta menor cantidad de pigmento en la piel puede hacer que, por ejemplo, los lunares de las personas con albinismo sean más claritos. Porque no por tener albinismo no tienes lunares. Los lunares pueden estar, pero son más claritos. O son blancos, o son rositas, como en esta imagen, o son de un marrón muy tenue, muy tenue, muy tenue. Pero es importante saber que están. Uy, qué ¿cómo vuelvo? Igual vuelvo al principio y empiezo otra vez, ¿no? Porque si me toca echar 73 para atrás. Subo. Sí, subo yo desde aquí, si quieres. Subo con la... Sí. Estamos aquí, ¿no? Vale. Entonces, bueno, como decía, la piel va a tener color clarito, los lunares van a tener un color clarito, pero en último término lo que más nos interesa a nivel práctico, de prevención y de salud, es que esa piel, como es más clarita de lo normal, tiene una mayor sensibilidad ante la radiación ultravioleta del sol.
El Sol tiene un espectro muy amplio, nos emite luz de diferentes longitudes de onda, de las cuales parte es luz visible, parte es infrarroja y un 10% es radiación ultravioleta, que en principio es la más dañina. De la radiación ultravioleta hay parte que no llega a la Tierra, la ultravioleta C, y a nuestra piel puede llegar tanto el ultravioleta B, que llega a las capas más superficiales, a la epidermis que os comentaba antes, o el ultravioleta A, que llega un poquito más profundo. Bueno, recientemente se ha visto, en principio, VB y UVA son los que están implicados sobre todo en el riesgo de cáncer de piel, eso es así. Recientemente algunas investigaciones han mostrado también, sobre todo a nivel estético, de manchas y de envejecimiento, que también la luz visible y los infrarrojos pueden dañar nuestra piel, pero a efectos de salud pura y dura, cáncer, ultravioleta. Porque ambos pueden provocar cáncer de piel. La idea que podemos tener de cáncer de piel es eso, un lunar C o algo que cambia, y esto lo vamos a matizar un poquito más adelante. El cáncer de piel es súper frecuente en realidad. Aquí os pongo algunos ejemplos de famosos que han hecho un poco concienciación en las redes y en los medios sobre esto. Hugh Jackman ha tenido un montón de carcinomas, no sé si ha tenido ya 8, bueno, muchos. Mónica Carrillo es una periodista que también habló de la intervención que le hicieron en la nariz por un carcinoma vasocelular, algo parecido apareció con Lidia Bosch. Entonces, matizar que el cáncer de piel, bueno, es un conjunto así grande de cosas que nos pueden aparecer. No sé si alguno ya tenéis una idea mental de qué aspecto puede tener, pero es verdad que muchas veces no se sabe. Cuando uno habla de cáncer de piel tampoco sabes muy bien exactamente el aspecto que tiene. En general, los dermatólogos hablamos de un tipo de cáncer que se llama melanoma, que os diré que es el que más nos asusta, el que más miedo da, el que peor pronóstico suele tener, y todos los demás los metemos en cáncer cutáneo no melanoma. Vamos a empezar, si queréis, por el cáncer cutáneo no melanoma porque es el más frecuente. Algunas fotos no son del todo agradables, pero creo que son importantes para ilustrar un poco lo que vamos a hablar. El carcinoma vasocelular es el tipo de cáncer más frecuente del ser humano, el más frecuente. Pero siempre suelo decir que es como un cáncer entre comillas, ¿no? Cuando yo hablo con los pacientes y les digo, usted tiene cáncer, digo, pero esto no es como un cáncer de colon, un cáncer de hígado. Esto es una cosa que la llamamos cáncer porque académicamente, siendo puristas, lo es, porque es un bulto que va a crecer siempre y va a seguir creciendo, y si tú no lo tratas, aquello va a crecer y va a dar problemas, pero no suele ir más allá de la piel, no suele irse a la sangre, ni hace metástasis, y hay un porcentaje mínimo despreciable de menos de 1 entre 1.000.000, ahora no recuerdo la frecuencia, de personas que pueden morir por un carcinoma vasocelular. Entonces, son bultos que aparecen en la piel, normalmente piel que nos ha dado el sol, feitos, o sea, pueden tener aspectos muy variados, porque en esta imagen veis unos tumores, ¿no? Entendiendo por tumor bultos irregulares, con algo de ulceración en la superficie, pero puede tener este aspecto de bolita brillante perfecta, que puede parecer como una verruguilla, o estas imágenes, que la de la izquierda veis que parece una cicatriz, y las de la derecha, este señor tenía 3 en hilera en su nariz. Veis que el de arriba parece como una peca, un lunarcillo, el intermedio es un poquito más claro y en la punta apenas casi se percibe. Pues los 3 son vasocelulares y los 3 son cánceres de piel. El otro tipo más frecuente de cáncer de piel no melanoma, que es el que con el que nos enfrentamos sobre todo en África, y en teoría si en nuestro contexto alguna persona con albinismo también, digamos, que no tuviera unas precauciones básicas con el sol, tendría también papeletas de sufrir, es el carcinoma epidermoide, que digamos que también se limita a la piel, pero sí, si no se trata, sí puede penetrar más, sí puede hacer metástasis. Una persona sí se puede morir por un carcinoma epidermoide, y de hecho es normalmente por el tipo de tumor que fallecen las personas con albinismo en África. Lo que pasa es que es muy fácil, en un contexto en el que tenemos acceso al médico, a revisiones y demás, es muy fácil pillarlo, porque empieza como por costritas, muchos a lo mejor, claro, ya habéis tenido tratamientos de este tipo, como costritas en la superficie de la frente, en zonas donde nos ha dado el sol, que como que no curan, y sabemos que esas costritas, si se dejan en un porcentaje pequeño con el tiempo, evolucionan a carcinomas, que puede ser este bultito como el que veis en la foto, o casos un poco más feos, como los que podemos ver en África, que allí se ven, nos traigo imágenes de cosas absolutamente desproporcionadas, y efectivamente, bueno, pues uno puede fallecer por un carcinoma epidermoide. Esto es muy raro en nuestro contexto. El melanoma, que es, digamos, el cáncer que más agresivo suele ser y que quizá más nos impone a los dermatólogos y por el que se hacen todas las campañas de concienciación, de prevención, revisión de lunares y tal,
Uno podría pensar, vale, pero yo como tengo albinismo y mi piel es muy blanquita, yo esto no, porque esto son manchas marrones, a mí no me va a pasar. La realidad es que sí. Las personas que tienen más riesgo de tener un melanoma son personas cuyos padres o su padre o su madre ha tenido un melanoma. Una persona que ya ha tenido un melanoma antes. Personas que se han quemado repetidamente con el sol, sobre todo en la infancia, o personas con un número de lunares elevado, y aquí no lo pone en la diapositiva, pero es natural, añadimos personas con piel clarita porque sabemos que su piel va a ser más sensible y posiblemente sufra más. Entonces, un número elevado de lunares favorece el riesgo de melanoma. Y uno puede ser albino y tener un número elevado de lunares. Normalmente nosotros, los dermatólogos, revisamos los lunares con un aparatito que se llama dermatoscopio, que es una especie de lupa, que nos permite ampliar esos lunares y vigilamos. Y ahí hay unos criterios, unas reglas que no sabemos y que si algo se modifica nos pone sobre aviso o no. Esto, cuando es en una persona con albinismo, es mucho más complicado porque la parte marrón normalmente no está, entonces hay que basarse más en los pequeños puntitos que veis en las imágenes, que son como vasitos. Es un poco más difícil diagnosticarlo. Pero a mí lo que me apetece es insistir en que puede pasar. No por tener la piel albina estamos exentos del riesgo de melanoma. Este es un ejemplo de un melanoma en una persona con albinismo. Es un bultito de un color rosado, no es marrón negro, pero es un melanoma. Pero en realidad tampoco el objetivo es asustaros ni mucho menos. El riesgo, si tenemos albinismo, de padecer un cáncer de piel en nuestro entorno es muy similar a una persona de piel clarita como puedo ser yo. Es decir, al final es proporcional a cómo cuidemos nuestra piel. No va tan determinado por tener esa mutación o no tener esa mutación. E insistir una vez más en que aunque no haya pigmento puede aparecer melanoma. Además del cáncer de piel, el sol, como sabéis, envejece nuestra piel. No, el envejecimiento se suele decir, son los años, me salen arrugas. No, las arrugas en un 80% salen por el sol que nos ha dado a lo largo de la vida. Las manchas salen por el sol que nos ha dado a lo largo de la vida, no salen por los años ni esas cosas. Entonces, un ejemplo muy claro es esta imagen en la que veis un señor, esta se publicó en una revista muy potente de medicina, en que veis que tiene un lado de su rostro absolutamente arrugado, ¿no? Y el otro lado mejor conservado. Esto es porque era camionero. Y entonces, en este lado de la cara, a lo largo de toda su vida laboral, le daba el sol. Esto nos demuestra cómo el sol es el que en realidad envejece la piel. Por todas estas cosas, nos interesa utilizar protección solar y comprender cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces, como os decía, la radiación ultravioleta C no llega a la Tierra, a nosotros nos llegan el UVB y el UVA. El UVA es el que sobre todo envejece por aquello de que llega más profundo, entonces daña la dermis, que es donde está el famoso colágeno. El UVA provoca ahí unos daños, daña el colágeno, aparecen las arrugas. Y el UVB es el que genera sobre todo las quemaduras solares. Aunque como también tiene la capacidad de estimular a los melanocitos, a las células que os decía antes, puede hacer que los melanocitos, cuando ya han sido estimulados mucho tiempo por el sol, funcionan regular. Entonces, en teoría el UVB también está implicado en que aparezcan manchas por el envejecimiento y así. Pero sobre todo lo que nos preocupa es que provoca esas quemaduras y provoca cáncer de piel. Tanto el UVA como el UVB. Siempre se hablaba del UVB, ¿vale? Pero en los últimos años ya sabemos que el UVA también tiene bastante influencia. Entonces, ¿qué es la protección solar? Pues como concepto, cuando pensamos en protección estamos pensando en la cremita, a ver qué cremita compro en la farmacia. Pero la protección solar no es la cremita, es súper importante entender que protección solar es ponerse a la sombra, utilizar un sombrero, una gorra, utilizar prendas que nos protejan, fotoprotectores por supuesto, buscar una hora adecuada. Y pongo lo de fotoprotección oral entre interrogaciones, luego hablaremos porque esto seguro que lo habéis visto en alguna farmacia, en algún medio, publicidad, por matizar un poco este término. Empezamos porque evitar las horas centrales del día ya es un acto súper efectivo de protección solar. Utilizar gorras, utilizar sombreros también. Recordad que esto lo digo siempre también, que las gorras idealmente, porque las gorras normales no cubren las orejas, y las orejas son una ubicación bastante frecuente de cáncer de piel. Cuando un cáncer de piel se presenta en la oreja, a veces tiene un poco mayor riesgo. Entonces, si nos gustan las gorras, que es fenomenal usar gorras, las orejas acordémonos de darnos un poquito de crema. En principio, lo mejor son los sombreros alados. Existen cada vez más marcas en el mercado que venden prendas de protección solar que suelen ir etiquetadas con el código UPF, se suele llamar 50 más, igual que las cremas. Son normalmente prendas sintéticas, porque se sabe que los tejidos sintéticos protegen más del sol que una camiseta de algodón,
Y también se sabe que los tejidos teñidos oscuros también bloquean más que los blancos. No quiere decir que una camiseta de algodón blanca en un día de playa no nos sirva para protegernos, pero nos va a servir menos que una sintética de poliéster azul marina, por ejemplo, ¿no? Y luego también se sabe que si se mojan, por ejemplo, camiseta blanca, me voy a bañar en el agua con una camiseta de algodón blanca, esa humedad en la camiseta también reduce la capacidad de protección, para que lo tengáis en mente. Pero en principio, la garantía más fácil es comprar prendas que ya estén etiquetadas, que te aseguran que te filtran. Al llamarse 50 más, lo que te asegura es que filtran más del 98% de la radiación ultravioleta B. Entonces son muy efectivas para proteger. Esta foto también la traigo siempre, es de mi hijo cuando era chiquitín y ya me parece muy ilustrativa de cómo estas prendas son mucho más efectivas que las cremas, que la sombra o que cualquier cosa que queráis. Porque aquí el nene llevaba una camiseta a media manga y se ve como toda esta parte de su cuerpo está blanquita, blanquita, súper bien cuidada. En los brazos yo le aplicaba protección solar, que bueno, soy dermatóloga y creo que soy un poco pesada con la crema y crema, y a pesar de todo, entre que baña, se suda o lo que fuera, esos brazos han cogido color. No se hunde el mundo, porque mi hijo bueno, desarrolla su mecanismo de defensa, su piel empieza a producir melanina y esa melanina le protege un poco, que no es lo ideal, pero eso ocurre. En un niño con albinismo esto no ocurriría. Entonces esa piel en realidad se estaría quemando porque no tiene la capacidad de producir melanina para protegerse del sol. Cuando uno va a comprar cremas, la verdad que a veces es un poco locura porque no sabéis cuál comprar, porque se venden tantos etiquetados. Esto es un poquito complejo. Sabéis que se suelen etiquetar con el término FPS, ¿no? Factor de protección solar. ¿Qué es el factor de protección solar? El factor de protección solar se define como el tiempo, o sea, el número por el cual se multiplica el tiempo en que yo tardaría en quemarme. Es decir, hay una cantidad de sol de radiación ultravioleta B que es la que quema mi piel, que eso se llama dosis eritematógena mínima. Mi piel tiene esa dosis. Si tienes albinismo, pues posiblemente esa dosis sea menor que una persona súper morena. Entonces, lo que nos dice el factor de protección es que si yo me quemo en 10 minutos al sol, con esta crema me voy a quemar, en vez de en 10, en 500. Si tiene un factor 50, multiplico 50 por esos 10 minutos, yo me quemaría en 50 minutos. Ese es el factor de protección solar, que como os digo, hace referencia a la radiación ultravioleta B, que es la que decíamos que sobre todo provoca el cáncer de piel. A nivel europeo esto está como muy bien regulado y se categorizan las cremas en estas categorías. Yo, vamos, siempre iría con albinismo y sin albinismo, siempre iría a la muy alta. Muy alta es aquella que está por encima de 50, 50 más. Esta es la curva en la que podemos ver cómo al aumentar, no sé si lo veis claro, están aquí, en el eje X van aumentando el factor de protección solar. Uy. Una y otra. Y en el eje Y vemos cómo es el numerito del factor de protección solar repercute en el porcentaje de radiación ultravioleta que bloqueamos. Entonces, ya fijaos, con un factor 15 en realidad se está bloqueando el 93% de radiación ultravioleta, o sea que eso está muy bien. Por aquí ya pasamos al 30, entre el 15 y el 30, en realidad el 30 no bloquea el doble que el 15, solo bloquea un 4% más. Y entre el 30 y el 50, un 1% más. Todo lo que está por encima de 50 bloquea más del 98% de la radiación ultravioleta. Entonces, los químicos expertos en estos dicen que medir estas diferencias es muy difícil en realidad y por eso la Unión Europea recomienda etiquetar todo lo que bloquee más del 98% como 50 más. Sabéis que hay cremitas que se venden con un 100, 100 más y cosas así. En realidad protegen mucho, estarían por esta parte, ¿no? Estarían por aquí, pero la diferencia con un 50 no es tan grande. Entonces, bueno, tiene un poco de efecto marketing. Yo no digo que sean malas y si tenéis una del 100 es fenomenal. En principio sí que hay algún estudio que dice que en pieles especialmente sensibles, pues ese pequeñito grado de superación en la protección sí puede ayudar, pero que sepáis que por encima del 50 todo más o menos protege parecido y que el factor de protección solar nos habla del ultravioleta B. El ultravioleta A, como en los últimos años también hemos sabido que tiene esta repercusión importante, ya la normativa europea recomienda que todos los productos tengan por lo menos una tercera parte de la protección frente a B
también frente a A. Y esto en los envases de protección lo vemos con este simbolito. Esto nos indica que cumple, pero bueno, en principio tiene que cumplir, ¿no? Otra forma de clasificar los fotoprotectores, que seguro que lo habéis oído también y a veces suscita ciertas dudas, es si utilizo un protector físico, uno químico, si me han dicho en la farmacia que compre el mineral porque es mucho mejor. Bueno, en realidad todos valen y todos son buenos. Difieren en la forma en que funcionan. Los filtros llamados inorgánicos, físicos o minerales, ahí no lo pone, pero minerales es lo mismo que el ejemplo de la izquierda, son filtros que lo que hacen es, tú te lo aplicas sobre la piel, esto es la piel, ¿no? Las bolitas son el fotoprotector, tú lo tienes ahí sobre tu piel, entonces llega el sol, ¡pum!, y rebota, como un espejo, de tal manera que esa radiación no entra a nuestra piel. Los filtros químicos también están, nos los ponemos sobre la piel y funcionan de una forma diferente. Llega la radiación solar y queda absorbida aquí. Ahí hay químicamente unas reacciones que yo no sé explicar, pero el hecho es que se absorbe la radiación y no entra. Entonces, en cuanto a efectividad son parecidos. La diferencia es que los filtros físicos, minerales o inorgánicos no tienen riesgo de provocar ningún tipo de alergia. No existe un alérgico al óxido de zinc ni al óxido de titanio. Eso no existe. Entonces, en ese sentido, en personas que tengan, por ejemplo, dermatitis atópica, preferiremos utilizar filtros físicos. Pero esto ya no tiene nada que ver con el albinismo. Si tienes una piel con tendencia a alergias, mejor te decantas por uno físico, inorgánico o mineral. Tradicionalmente eran menos estéticos porque eso sí que son las típicas cremas esas pastosas blancas que se queda como un pegote. Eran así, pero ahora se formulan ya bastante bien y la verdad que hay filtros físicos que estéticamente están muy bien. Y luego, los orgánicos, que a veces se demonizan en las redes sociales o en los medios, no pasa nada, son filtros también muy seguros. Sencillamente existe esta cosa de la alergia en personas con dermatitis y en general son más estéticos. Pero la mayoría de productos que compréis, sea de la farmacia, del súper, o sea, cualquiera, suelen llevar más químicos que físicos y a veces llevan un poquito de mezcla. Yo no creo que sea algo con lo que haya que comerse mucho la cabeza, salvo en pieles patológicas o con una sensibilidad muy grande. Existen también un montón de texturas, sabéis que hay cremas, lociones, sprays, brumas, gel. Aquí el consejo, que también siempre insisto un montón, en general las brumas y los sprays no nos protegen tanto porque se dispersa mucho cuando nos lo aplicamos. Puede ser una crema maravillosa que probada y haciendo sus test en el laboratorio tenga una protección maravillosa, pero la realidad es que en la playa con la brisa, cuando se aplica la bruma, un porcentaje muy grande no llega a la piel. Entonces, como para aplicación básica, yo no lo recomiendo, porque para aplicar el fotoprotector bien, y esto no lo hacemos prácticamente nadie, hay que aplicar 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel. Esto son un poco los estándares internacionales, es con lo que se hacen los test precomercialización de los productos y equivaldría para un cuerpo de un adulto medio en bañador 6 cucharillas de café, que es como una tacita de café pequeñita o un vasito de chupito en cada aplicación. Si luego hacemos caso de lo de cada 2 horas hay que aplicar, tal, es una cantidad de crema muy, muy grande. Por eso utilizar sombrillas, utilizar prendas, siempre complementar. No confiar toda nuestra protección a las cremas porque sería un poco locura. Voy a proyectar este vídeo que lo he puesto otras veces, a ver si nos va el enlace. No sé si hay internet, si no, tendremos. Vemos si se puede reproducir. Ah, no. Ah, claro, pero se ve en el ordenador, pero no se ve. ¿Podemos ponerlo? Va a salir sin música, pero es un poquito para que veáis las imágenes. Claro, si está... Porque solo está proyectando la... Pero si no sale luz. Vale. Duplicar pantalla, yo tampoco. ¿Dónde hacía las funciones del escritorio? No saldrá.
abierto en el navegador, yo creo que no lo está abierto. Mira qué bien. Bueno, esto va con música, que no la oímos, pero no pasa nada. Es un vídeo ilustrativo de la Academia Americana de Dermatología en el que grabaron con cámaras ultravioleta la aplicación solar en el contexto playero de algunas personas, ¿no? Entonces, como ellas se aplican la crema aparentemente concienzudamente, y en la parte derecha vemos cómo en realidad es que es muy difícil hacerlo bien, ¿no? Entonces, es muy difícil. Entonces, el lema del vídeo, como veis, es Who's Got Your Back, que es quien te, en inglés, ¿no? Quien te cuida, quien te tal, haciendo como un juego de palabras con quien vigila tu espalda. Esto recordadlo siempre, con albinismo y sin albinismo. La espalda pues es una de las zonas que más se quema, donde vemos muchos cánceres de piel, y veis los sprays, se van todos por los aires. Entonces, no es fácil, lo más importante es pedir a alguien que nos ayude en la aplicación de la crema. Aquí es lo que pone, ¿no? Muchos cánceres mortales se producen en la espalda, entonces importante vigilar la espalda. ¿Quién te cuida? Pues quien te cuida, buscad a alguien que os cuide y os dé la cremita muy bien por la espalda, pero en realidad personas con albinismo, una camiseta y se soluciona todo mucho mejor. Vale, entonces si vuelvo al PowerPoint no hay problema, ¿no? O ya... El de la derecha es ese. Listo. No, ahora lo vuelvo a colocar, no pasa nada. A ver. Baja, 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 baja. Un poquito más. Un poquito más y yo creo que bien. Si no, dale ahí, ya. Mira, justo. Esta. Sí. Perfecto. Bueno, seguimos con la presentación. Eso en cuanto a protección, y luego a nivel de dieta nos pueden ayudar los antioxidantes. El sol hace el daño que os contaba, por ejemplo, el UVB lo que hace es que llega a la piel y hace un daño directo en el ADN. O sea, va al ADN de las células y lo daña. Nuestro cuerpo tiene unos mecanismos de reparación que la mayoría de las veces lo arregla, pero al final se van acumulando daños, que es lo que favorece el cáncer de piel. El ultravioleta A llega más profundo y lo que produce es una reacción que se llama estrés oxidativo. Estrés oxidativo, que eso daña ciertas moléculas de la piel y puede indirectamente también dañar el ADN. Entonces, si tú haces una dieta sana, rica en frutas, con antioxidantes, en teoría tienes como más capacidad de revertir ese estrés oxidativo, que de paso pues también nos genera el estrés, la contaminación, o sea que comer sano siempre está bien. Y entonces hay ciertos complementos orales que tienen este efecto antioxidante y que nos ayudan a revertir esto que yo os contaba, ¿no? Si el sol llega, si uno se protege del sol, pero a pesar de todo algo de ultravioleta llega, o los infrarrojos también llegan a la piel y generan estrés oxidativo, si nosotros suplementamos con antioxidantes porque no nos guste la fruta mucho o porque nos suplementamos con cualquiera de estos productos que se venden como fotoprotección oral, lo que hacen esos productos es combatir ese estrés oxidativo. Pero no protegen del sol, en absoluto, no. Y a mí me parece fatal que tengan ese nombre, porque no es una fotoprotección, no protegen, son antioxidantes, ¿de acuerdo? Entonces, yo me he encontrado con bastantes pacientes que se compran estos productos y usan menos cremas o se permiten ir a la playa a horas que a lo mejor no hubieran ido porque sienten que toman esto y les protege, y así se lo explican en la farmacia. Entonces es un complemento fenomenal tomarlo, siempre suma en la época de primavera, verano, pero nunca, nunca, nunca sustituye, y la etiqueta de fotoprotección oral es errónea totalmente. Existen algunos fotoprotectores que incluyen una molécula que se llama fotoliasa. A lo mejor alguno lo habéis usado, esto tiene también un puntito marketingiano, pero bueno, como todo suma. Se supone que es una molécula, una enzima, que puede revertir ese daño que causa el UVB en el ADN. Os decía que el ADN va directo, o sea que el UVB va directo al ADN y lo daña. Nuestro cuerpo tiene una capacidad de repararlo. Pues en los casos en que no ha podido repararlo del todo, que se quedan ahí formadas unas cosas que se llaman dímeros de timina, la fotoliasa puede deshacer eso. Es decir, pues suma, ¿no? Lo que yo suelo pensar es que, en teoría, si nos protegemos bien, no llegamos al punto de que se hayan formado dímeros de timina. Pero si en algo, o sea, si ocurre este daño, pues la fotoliasa nos ayuda un poquito más. A veces también se vende como tratamiento
de queratosis actínica, se vende como tratamiento de prevención del cáncer de piel. Bueno, no tanto. Es un fotoprotector normalmente del 50+, al que le meten esto y fenomenal, es un extra, pero igualmente no confiamos en que sea la panacea. En cuanto a los niños, se desaconseja utilizar protector en crema antes de los 6 meses, porque se considera que aquellos químicos, como la barrera cutánea igual todavía es un poquito inmadura, a lo mejor pueden absorberse un poco a la sangre y entonces podría potencialmente tener cierto riesgo. Se desaconseja. Si tenéis un bebé con albinismo y vais a estar en un contexto un poco soleado, que el carrito, la capota no le cubra suficientemente o tal, se pueden utilizar filtros físicos, minerales o inorgánicos, que son los que os decía que reflejan la radiación ultravioleta. Esos no se absorben y pues si en la manita le da un poquito el sol, en la cara le da un poquito el sol, eso se le puede poner con total tranquilidad para que no haya problema. Importante en los niños prevenir las quemaduras, porque es lo que a largo plazo puede favorecer el riesgo de cáncer de piel. Y ya lo he repetido muchas veces, no confiemos solo en el fotoprotector, que los productos que se venden actualmente son buenísimos, 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 pero no es nuestra única arma. Respecto a la vitamina D, también es importante decir, además es un tema que está muy de moda, ¿no?, que, claro, como la vitamina D sabéis que se sintetiza en la piel, se produce en la piel gracias a la radiación ultravioleta B, esa que estoy diciendo todo el rato que es la que provoca cáncer. Es la misma, exactamente la misma, es la que te ayuda a tener vitamina D y te provoca cáncer. Entonces, existe una controversia en el sentido de, claro, si me protejo mucho del sol, entonces no tengo vitamina D. Bueno, el mensaje, y especialmente en el contexto que estamos aquí, es que queremos evitar el cáncer de piel. Entonces, pasemos tiempo al aire libre, disfrutemos del aire libre, pero protejámonos del sol. Y como sabemos que vamos a hacer una protección tan rigurosa que a lo mejor la vitamina D está un poquito bajita, eso se suplementa. La dieta suele ser insuficiente, se pueden tomar complementos y no pasa absolutamente nada, pero nos quitamos la parte mala, que es el efecto carcinogénico del sol. Por otro lado, deciros que normalmente la vitamina D baja se suele asociar cuando uno es muy riguroso en cuanto a protección solar, de estar muy a cubierto, de buscar siempre la sombra, porque se han hecho estudios viendo si el uso de protector solar, esto sobre todo en población no albina, ¿vale?, si el protector solar como tal provoca que esas personas que lo usan tengan niveles más bajos de vitamina D, y no se ha conseguido demostrar que el protector sea el causante. ¿Por qué? Porque no es perfecto, porque por mucha crema que nos pongamos, algo de sol, algo de UV nos va a dar y vamos a sintetizar vitamina D. Y normalmente quien usa mucho fotoprotector pasa mucho tiempo al aire libre, entonces quieras que no, va a estar en alguna hora que no sea el sol tan intenso, que le dé un poco la mano, que no sé qué, y entonces la vitamina D al final llega. Pero en caso de déficit, si como personas con albinismo lo hacemos bien, nos protegemos mucho del sol y la vitamina D está baja, se suplementa y ya está. Y el tiempo que se pasa al aire libre, pero protegido del sol. Unas últimas pinceladas, por si a alguno le interesa saber pues qué riesgo puede tener el tener piel con albinismo a la hora de hacer determinadas técnicas estéticas. Decíamos que la única particularidad que tiene la piel con albinismo en realidad es que es más clarita, pero que a todos los efectos funciona normal. Entonces, a la hora de hacernos tatuajes, maquillaje, técnicas de, yo qué sé, peelings, láseres fraccionados y demás, en realidad no hay ningún problema. La piel es normal y todas estas técnicas estéticas se pueden realizar. Quizá un puntito de precaución si alguna os gusta haceros las uñas. Sabéis que las uñas estas permanentes se secan con estas lamparitas UVA, que a veces dicen, no es UVA, es LED. Da igual, es LED de longitud de onda UVA. Todas necesitan el UVA para la polimerización de las lacas, ¿no? Entonces, hay algunos artículos que han pretendido investigar si la dosis que se recibe de UVA al hacerse las uñas puede provocar cáncer de piel a largo plazo. Unos trabajos dicen que sí, otros dicen que no. No está muy claro. Pero bueno, parece de sentido común, si os gusta haceros las uñas, poner cremita de protección antes de ir a la sesión, y con eso ya por lo menos nos quitamos esta preocupación. Y con esto nada, termino la charla. Cualquier duda que tengáis nos podéis preguntar ahora a los tres, y si queréis al terminar también nos podéis. No sé si tendré alguna salita habilitada para que hablemos tranquilamente, pero cualquier duda estaré encantada de ayudaros. Gracias.